Hola, yo soy David Salazar y el día de hoy voy a hablar sobre el movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Pues vamos a definir como el movimiento armónico simple que es un tipo de movimiento periódico que se produce cuando una partícula se mueve hacia adelante o hacia atrás, en este caso, en torno de un punto de equilibrio. Esta partícula se mueve en dirección y luego en la dirección opuesta, repitiendo este movimiento de ida y vuelta en un patrón cíclico. El movimiento armónico simple se puede describir matemáticamente utilizando la ley de Hooke y la ley de Newton. Como tenemos aquí esta imagen, que es un bloque sujeto a un muelle que va de va y ven, aquí podemos apreciar claramente este movimiento armónico simple, que es cíclico. ¿Y dónde está la ley de Hooke? Obviamente vemos que tenemos una fuerza restauradora en el resorte. Entonces, vamos a resumir todo este movimiento en una sola imagen. Como podemos apreciar dentro de esta imagen, tenemos tres posiciones. Ahora, ¿cuál es la posición de equilibrio? La que está mencionando en las definiciones. ¿Será la posición 1, la posición la del medio o la posición de abajo? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es la posición de aquí? La del medio. Esta aquí le vamos a llamar posición 0. Y la de comprensión, vamos a llamarle 1 y la que se extiende máximo, le vamos a llamar 2. Ahora, estos cambios de posiciones van a tener un nombre, ¿sí? Desde este punto de aquí hasta acá tiene un nombre. Este le vamos a llamar amplitud, ¿sí? Y acá también tengo otra amplitud. Son las máximas posiciones que puedo alcanzar desde el punto de equilibrio. Pero, ¿qué es la amplitud? Este le vamos a denominar con A mayúscula. Como ya les había dicho, es el máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Ahora, ¿qué sucede cuando va desde la posición 0, pasa por la 1 y luego por la 2? ¿Cómo llamamos todo ese tiempo utilizado? Pues le vamos a llamar como periodo. Ahora, también tenemos que reconocer que nuestro cuerpo desde la posición de equilibrio pasa por la posición 1, regresa a la posición de equilibrio y luego se va a la posición 2 y luego retoma otra vez la posición de equilibrio. Todo este movimiento desde aquí, que hace aquí, luego regresa, ¿sí? Periodo. Y le vamos a reconocer como T mayúsculo. Pero, ¿qué es el periodo? Pues vamos a entenderle que es el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación completa. Ahora, otra de las definiciones que tenemos que tener muy en cuenta es lo que se conoce como la frecuencia angular. Esta frecuencia angular le vamos a establecer o le vamos a reconocer con la letra omega minúscula. Y es el ángulo que barre la partícula con movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Este va a estar en radianes sobre segundo. Y también tenemos un movimiento más. Las veces que se bate en un tiempo determinado. ¿Cómo llamamos a ese movimiento? Pues le vamos a llamar como frecuencia. Con F minúscula. Bueno, y otro concepto que necesitamos saber es lo que se conoce como la constante de fase. A este le vamos a reconocer con la letra phi minúscula. ¿Y qué es la constante de fase? Como el ángulo que determina el momento en que se analiza el movimiento. Si la analizamos desde la posición de equilibrio, que si nuestro tiempo está en la posición de equilibrio, vamos a decir que nuestro ángulo de fase es igual a 0. Pero si nuestro tiempo es igual a 0 y nuestro cuerpo está en otra posición distinta a la posición de equilibrio, vamos a decirle que por aquí, entonces vamos a tener un ángulo de fase o una constante de fase distinta de 0. Y si analizamos nuestro cuerpo en cualquier posición, vamos a tener lo que se conoce como elongación. Y esto lo vamos a determinar con X minúscula. Como la posición de la partícula en cualquier instante a partir de la posición de equilibrio. Y esta la vamos a calcular de la siguiente manera. X es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular en el tiempo sumado su constante de fase. Ahora se van a preguntar, ¿y cómo se determina todo esto? Pues tenemos que tener en cuenta de que X le vamos a hacer en función del tiempo. ¿Y cuál es la función que vamos a trabajar? Pues lo que es el coseno del ángulo.
Con la siguiente gráfica va a ser más sencillo entender. Como podemos apreciar, esta es la gráfica que tenemos para utilizar a X en función del tiempo, utilizando obviamente lo que es el coseno. Número 1. Desde esta posición de aquí, vamos a coger simplemente este segmento. Desde aquí hasta acá, lo cumple una onda de coseno. Esto le vamos a conocer como la amplitud, lo mismo que habíamos visto en el bloque. ¿Sí? Es su máxima elongación, tanto positiva como negativa. Ahora, el tiempo que se demora ir desde aquí hasta acá, ya sabemos que se llama periodo. Como podemos apreciar, nuestra función coseno está desplazada. ¿Sí? Aquí se puede apreciar claramente. Ahora, este desplazamiento le vamos a considerar que es una relación existente entre la constante de fase y su frecuencia angular. Esto siempre cuando se tome en consideración el tiempo igual a 0. Entonces, se puede decir que es donde comienza nuestra elongación de la partícula. Entonces, con este concepto podemos establecer el periodo. Y el periodo, si cumple un ciclo completo, este va a ser 2pi sobre, como nos indica aquí, su frecuencia angular. Ahora, bajo el mismo concepto que habíamos visto, veíamos que la frecuencia tiene una cierta relación con el periodo. Y sí, la frecuencia es el inverso del periodo. Y si unimos estas dos ecuaciones, vamos a obtener que la frecuencia va a ser la frecuencia angular sobre 2pi. Y, dicho de otras formas, nuestra frecuencia angular o velocidad angular, también le podemos decir, va a estar dada como 2pi por la frecuencia, o también se puede establecer como 2pi sobre el periodo. Y con ello vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Y tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene un cuerpo que oscila con movimiento armónico simple a lo largo de un eje X. Su desplazamiento varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación X es igual a 0.8 metros coseno de pi tiempos más pi cuarta, donde el t está en segundos y los ángulos en radianes. Así que nos pide determinar amplitud, frecuencia angular, la frecuencia, el periodo y la elongación al cabo de 2 segundos. Para ello, primero vamos a necesitar nuestra ecuación de la elongación. Y si nos percatamos, nosotros ya tenemos lo que es la amplitud. Así que vamos a contestar el literal A. La amplitud es igual a 0.8 metros. Nuestro literal B. La frecuencia angular. Y también, como podemos apreciar aquí claramente, está dada en pi radianes. Así que nuestra frecuencia angular es pi radianes por segundo. Nuestra frecuencia ahora nos pide, literal C, nuestra frecuencia. Y nuestra frecuencia la podemos establecer con esta ecuación de aquí, que habíamos visto previamente. Así que si la frecuencia es igual radianes, y vamos a ponerle segundo a la menos 1 sobre 2pi, recordando que también estos son radianes. Vamos a simplificar también el pi con el pi, y lo que tenemos es un medio segundo a la menos 1, o también le podemos establecer como 0.5 segundos a la menos 1. Una unidad que es muy utilizada para la frecuencia son los hercios, que le podemos escribir como Hz. Ahora, nos pide también lo que es el periodo, y vamos a trabajar con la siguiente, que es 1 sobre la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Y sería 1 sobre 0.5, y esto me da 2 segundos.
como periodo. Quiere decir que nuestro cuerpo se va a mover, nuestro cuerpo oscila durante 2 segundos para completar una onda completa. Y vamos a establecer nuestra elongación al cabo de 2 segundos. Así que manos a la calculadora y recordar que tenemos que tener nuestra calculadora en radianes para obtener nuestra respuesta. Que desde la posición que inició, nos va a dar en 0.565 metros. Vamos a establecer nuestra velocidad a partir de la elongación, recordando que es un movimiento en que nuestra partícula está en constantes cambios de posición y por ello podemos hacer la diferenciación. Esto vamos a diferenciar la elongación con respecto al tiempo. Recordando que elongación es toda esta expresión de aquí, ¿no? Todo esto con respecto al tiempo. Como la amplitud es constante, entonces tendremos lo siguiente. Finalmente, derivado todo, podemos decir que nuestra velocidad es menos el valor de la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Y con el mismo principio podemos obtener nuestra aceleración a partir de la diferenciación de nuestra velocidad con respecto al tiempo. De esta manera, una vez realizada nuestra derivada, obtenemos que va a ser igual a menos la amplitud por la frecuencia angular elevado al cuadrado coseno de la frecuencia angular por tiempo más la constante de fase. Y aquí tenemos nuestras tres ecuaciones. Lo que podemos también apreciar es que tanto la elongación como la aceleración tiene la misma característica del coseno, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Y aparte tenemos la amplitud. Así que nuestra aceleración también la podemos establecer de la siguiente manera. Como la frecuencia angular por su elongación. Y si la elongación es igual a la amplitud, podemos considerar que su velocidad máxima va a ser la frecuencia angular por la amplitud y su aceleración máxima, en cambio, va a ser la frecuencia angular por la elevado al cuadrado por la amplitud. La primera gráfica que ya habíamos visto es la relación que existe entre la elongación y el tiempo. La segunda es de la velocidad y el tiempo. Y la última, en cambio, es de la aceleración con respecto al tiempo.
Si nosotros nos percatamos en este punto de aquí, es lo que tenemos una amplitud máxima. ¿Qué va a suceder con la velocidad? Tiene una desfase de pi media, o 90 grados, como quieran decirlo, y cuando tenemos la amplitud máxima, su velocidad va a ser 0. Pero en cambio, lo que sucede con la aceleración es que tiene una desfase con respecto a la elongación de pi. Y esto es 180 grados. Sí va a tener una aceleración máxima, pero en sentido contrario. O sea que si la amplitud es positiva, la aceleración máxima es negativa y viceversa. Ahora, ¿qué tal si tenemos cuando estamos en una elongación igual a 0? ¿Cómo resulta aquí, en este punto de acá? Vamos en cambio aquí tener, como tenemos una desfase, una velocidad máxima. ¿Sí? Una velocidad máxima, y la aceleración en cambio va a ser 0. Es por eso que teníamos ese tipo de movimientos. Si se acuerdan la imagen inicial, como podemos apreciar en la siguiente imagen, que ya habíamos visto desde un inicio. Se resume de esta manera. Cuando se alcanza su amplitud máxima, la aceleración va a estar en sentido contrario, igual va a ser máxima, pero su velocidad va a ser 0. En cambio, cuando ya llega a un punto de equilibrio, tanto la elongación como la aceleración van a ser 0 y su velocidad va a ser máxima. Vamos a trabajar con el mismo ejercicio anterior, pero en este caso vamos a determinar las ecuaciones de la velocidad y aceleración en función del tiempo y la velocidad y aceleración en t igual a 1.5 segundos. Para ello, en A vamos a trabajar a partir de las ecuaciones con la siguiente ecuación. Simplemente vamos a reemplazar. Vamos a obtener menos 0.8, recordando que nuestra frecuencia angular ya la habíamos tenido previamente aquí escrito, que es pi, seno del ángulo pi, y cuarta. Lo mismo va a suceder con la aceleración. Y finalmente reemplazamos los mismos datos en la aceleración, que nos va a quedar menos 0.8 pi cuadrado coseno de pi tiempo más pi cuarta. Lo que tenemos que recordar es que al finalizar y operar, esto nos va a quedar en metros por segundo, y en la aceleración nos va a quedar en metros por segundo al cuadrado. El literal B en cambio nos dice que en un tiempo de 1.5 segundos. Así que vamos a escoger nuestra primera ecuación y vamos a reemplazarle el 1.5 segundos. Si hacemos todo en la calculadora, vamos a obtener, y me da una velocidad de 1.77 metros por segundo. Recordad que también tenemos que trabajar en nuestra calculadora en radianes. Y ahora vamos a calcular nuestra aceleración para un tiempo de 1.5 segundos. Con la siguiente ecuación. Si reemplazamos todo en la calculadora, vamos a obtener la siguiente respuesta. De menos 5.58 metros por segundo al cuadrado, cumpliendo con lo que decía: si mi elongación es positiva, mi aceleración tiene que ser negativa. Y con esto damos por finalizado nuestro tema del movimiento armónico simple. ¿Hay más que estudiar? Sí, pero eso es para otro video.